a Eric Petri, secretario ejecutivo y consultor de la Corporación de Puertos del CONOS y CEPAL, a quien vamos a recibir con un gran aplauso. Hola, buenos días. Bueno, les voy a agradecer mucho que tomen asiento para que podamos partir. La familia marítima portuaria nos conocemos todos, así que no voy a ahondar mucho en grandes presentaciones. Solo quiero partir recordando un libro de texto que a lo mejor todos han leído, que se llama La libertad de elegir, de dos conocidos economistas, uno de ellos Milton Friedman, el otro no me acuerdo ahora. Pero la libertad de elegir en temas de digitalización, la verdad sea dicha, no existe. El que no se sube al mundo de la digitalización hoy día queda fuera de mercado y no puede operar. Yo desde mi sombrero secretario ejecutivo de la Corporación de Puerto Conosur les puedo decir que no me puedo imaginar que estemos recibiendo una nave de cruceros con 2.800 pasajeros y otros tantos tripulantes y que hagamos la nómina de ellos para la recepción y despacho de naves de manera manual. Eso es impensable. En términos de ciberseguridad, que es el tema que nos convoca hoy día, está el ejemplo típico que usamos para conversar con nuestros hijos. Bueno, los míos están grandecitos, pero siempre se les dice, si tú tienes un cepillo de dientes, el cepillo de dientes tiene que ser bueno, no lo compartas y cámbialo con alguna regularidad. Lo mismo pasa con las claves en estos temas de ciberseguridad. Puesto que la ciberseguridad es uno de los pilares esenciales para que un negocio no fracase. No se trata solo de resguardar activos e información, se trata fundamentalmente de la continuidad operativa del negocio. Y para eso voy a dejar con ustedes en la charla magistral de introducción a Andrew Baskin, que es el vicepresidente de Política y Comercio Global de Estados Unidos de Hudson Analytics. Andrew, por favor. The floor is yours. Bueno, gracias, Eric. Confirmo que mi nombre sí es Andrew Baskin o Andrés Vázquez, como soy mejor conocido en algunos puertos de la región. Soy de la empresa Hudson Analytics y quiero agradecer primeramente a los organizadores de este evento de Transport por todo su trabajo organizando este evento. Entonces, un aplauso para ellos, porque es mucho trabajo que no vemos. Y quiero agradecerles también por invitarme a ser parte de este panel tan distinguido. Voy a hablar sobre el balance entre la digitalización y la ciberseguridad, ya que estamos viviendo una fiesta de digitalización y hay beneficios reales de esta fiesta. Pero además de los beneficios, la digitalización también crea vulnerabilidades, o sea, un aguafiestas. Entonces, nuestro desafío es manejar estas vulnerabilidades de manera que la fiesta pueda seguir, pero de manera segura. Perfecto. Aquí están los contenidos de esta presentación. Voy a presentar a Hudson Analytics muy brevemente para que nuestro CEO no me mate. Entonces voy a hablar del contexto actual del manejo de riesgo cibernético portuario en esta época de digitalización. También hablaré un poco sobre unas directrices que existen que nos dan, que nos ayuda con este manejo. También les voy a ofrecer unas recomendaciones para este manejo de ciberriesgo y al final terminaremos con una conclusión muy reconfortante. Bueno, presento muy rápidamente a Hudson Analytics para que siga vivo. Somos una empresa global que brinda servicios de asesoría en la industria marítima portuaria y de terminales para resolver sus desafíos operativos, logísticos y administrativos. Tenemos presencia en 11 ciudades en 4 continentes, con nuestra oficina principal cerca de Filadelfia. En el sector portuario en particular, apoyamos a los puertos y a las terminales en sus esfuerzos de planificación y gobernanza, digitalización, esa transformación digital, operaciones y, claro, el manejo de ciberriesgo. En términos, tenemos un enfoque muy grande o muy amplio en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos clientes y proyectos en 15 países. Hacemos negocio en los 3 mayores idiomas de la región y esto es suficiente sobre Hudson.
ahora establecemos más, el contexto de esta digitalización y ciberseguridad. Bueno, escuchamos mucho sobre esta evolución tecnológica, ¿no?, hacia ser puertos inteligentes. Es un concepto importantísimo, ya que los puertos somos centros de facilitación de comercio, así que cualquier evolución tecnológica en los puertos puede tener efectos muy grandes para economías enteras. Y hay unas tendencias de puertos inteligentes. Estos incluyen varias clases de ventanilla única, tal como ventanilla única marítima o sistemas de comunidad portuario, PCS, por sus siglas muy reconocidas. También hay una convergencia hay una convergencia entre la tecnología de la información y la tecnología operativa. Y claro que hay un enfoque en el uso de aplicaciones del Internet de las cosas. Y eso solo por mencionar algunos. Pero esta evolución tecnológica obviamente está incrementando la eficiencia de los puertos, pero crea también desafíos, ¿no?, de ciberseguridad. Y esto puede afectar a cualquier de nosotros. Y ahora miremos qué tan fácil es que algo malo ocurra. Estos son mensajes reales, ¿no?, que nos pasó el año pasado. Un empleado muy nuevo de Hudson recibió este mensaje supuestamente de Cynthia Hudson, nuestra CEO. Y hay una traducción al lado en español. Y la respuesta de él fue muy profesional. Qué bueno, Mike. Y también la respuesta de él a la respuesta de ella, a la respuesta de él, fue muy profesional. No hay problema en eso, ¿no? Entonces la CEO le preguntó eso, ¿no?, si él pudiera comprar unos certificados de regalos de eBay. Bueno, de inmediato este empleado envió, él se comunicó con su jefe muy guapo, muy inteligente, y me envió una imagen, ¿no?, de estos mensajes con la CEO y me dijo, eso me parece extraño. Y obviamente fue un ataque de phishing, ¿no? Borramos los mensajes, bloqueamos ese número, nos comunicamos con la persona apropiada, la persona técnica apropiada dentro de Hudson, y ahora usamos este ejemplo como en nuestra capacitación interna. Pero ¿qué hubiera sucedido si el empleado no hubiera comunicado de este hecho a mí? ¿O qué hubiera sucedido si la CEO no le ha solicitado certificados de regalos de eBay, sino una contraseña? ¿No? Pudiéramos haber tenido un problema muy grande. Entonces, teniendo esta realidad en cuenta, tenemos clientes que nos preguntan si tenemos que seguir sufriendo hasta que un ciberarmagedón nos convierta a todos en cavernícolas. Y también tenemos clientes que nos preguntan si deberíamos seguir la buena práctica del ministro de Ciberseguridad de Japón para garantizar la seguridad perfecta, que es no usar una computadora. Bueno, obviamente no. Vivimos en un mundo digital, un mundo conectado, y tenemos entonces que encontrar este punto medio. ¿Pero qué es este punto medio? Bueno, la verdad es que a diferencia de unos años, ahora existen directrices y pautas que nos dan orientación y ayuda con respecto a cómo abordar este desafío, ¿no?, y también a cómo establecer nuestros programas de manejo de ciberriesgo. Por ejemplo, en Hudson colaboramos con la agencia ahora es la Agencia de Ciberseguridad, ENISA por sus siglas anteriores, de la Unión Europea en su desarrollo o en el desarrollo de sus directrices para la ciberseguridad en el sector marítimo. También colaboramos con la OEA, con su Comisión contra el Terrorismo, en el desarrollo de unas directrices para la ciberseguridad de las autoridades portuarias en nuestro hemisferio. Y también colaboramos con la IAPH y la OMI. La IAPH es la Asociación Internacional de Puertos, International Association of Ports and Harbors. Y ellos con la OMI desarrollaron, con nuestra ayuda, unas directrices para la ciberseguridad portuaria a nivel mundial. Y todas esas directrices están disponibles gratis, gracias a la magia del Internet. Y puedo compartir con ustedes los enlaces para acceder a esos documentos, ¿no? Y qué bueno, entonces ya ahora existen directrices y pautas que podemos seguir en el desarrollo de programas de ciberseguridad. Pero sé que no estamos aquí para leer otro documento preparado por otro comité.
No, queremos moralejas, queremos pasos concretos que podemos tomar ahora para manejar este riesgo. Y la verdad es que los primeros pasos para establecer cualquier programa de ciberriesgo son primero organizarse a nivel organizacional. Esto es importante, ya que la ciberseguridad no es un asunto puramente del departamento TI. Yo soy un abogado, yo soy la persona menos técnica en cualquier reunión que tiene que ver con la ciberseguridad, pero soy una parte integral de este manejo en mi empresa o en mi compañía. Más bien, entonces diciendo eso, que la ciber requiere la atención de muchos departamentos de operaciones, de recursos humanos, de seguridad física, de finanzas, capacitación, eso solo por mencionar algunos. Y entonces tenemos que realizar un análisis inicial de referencia de nuestras capacidades organizacionales de ciberseguridad. Esto va a dejar en claro en dónde son las mejores oportunidades para inversiones en esas capacidades. Y ahora les ofrezco algunas recomendaciones para esas inversiones. Y esas recomendaciones, otra cosa que tengo que mencionar para mantenerme vivo cuando regrese a mi país, que tenemos un software muy económico de manejo de programas de ciberseguridad, está diseñado para puertos, es disponible en español, le ayuda al puerto a evaluar y entender sus capacidades de ciberseguridad, saber de un vistazo en dónde invertir para incrementar esas capacidades y entonces recibir recomendaciones priorizadas para estas inversiones. Y todo eso que voy a decir en los próximos minutos tiene como base esas asesorías que hemos realizado. Y en nuestra experiencia, la mayoría de las organizaciones portuarias creen que tienen que invertir en tecnologías primero, ¿no? Para incrementar sus capacidades de ciberseguridad. Pero la realidad es que no, es que los puertos necesitan más que todo. Eso no quiero arruinar la sorpresa. Ellos tienen que invertir en los procesos y las personas. Y ahora les daré unas lecciones aprendidas, unas recomendaciones que han surgido de estas asesorías que hemos realizado. Pero antes de contarles sobre esas recomendaciones, sé que escuchamos mucho consejo cibernético y que pueden ser poco claros, así que primero vamos a pensar en el cine. Este señor fumando el cigarrillo con mucha indiferencia es el famoso director de cine Mike Nichols. Y Mike Nichols dijo una vez que una escena cinemática es una de las siguientes tres cosas: una negociación, una seducción o una lucha. Y vamos a pensar en el consejo de ciberseguridad así. Empezamos con la negociación, ¿no? En particular con nuestros clientes, nuestros socios y nuestros proveedores, ya que a menudo los atacantes infiltran nuestros sistemas por penetrar las defensas de esos terceros. Y entonces ellos utilizan los sistemas de comunicación entre nosotros y esos terceros para atacar a nosotros. El ejemplo clásico de este ataque fue hace varios años un ataque contra Target, una cadena de tiendas muy grande en mi pequeño país. Y ellos robaron las credenciales de acceso de un contratista que instalaba y arreglaba los sistemas de climatización de Target. Y por eso tuvo acceso a ciertos sistemas. Los atacantes usaron esas credenciales robadas para subir malware o software infectado a los sistemas de pagos de Target para robar la información de tarjetas de crédito. Y robaron la información de tarjetas de crédito de 40 millones de personas. Y ustedes tienen frente uno de esos 40 millones de víctimas. Qué pena. Este ataque le costó a Target más de $200 millones. Y en ese sentido, sugerimos que manejemos nuestro riesgo de terceros por incluir las prácticas de ciberseguridad de nuestros clientes, socios y proveedores entre los aspectos importantes durante esas negociaciones. Sugerimos incluir el departamento legal, tener más abogados, y también asegurar que la organización haga su diligencia debida y revise de manera continua estas actividades. Eso es la negociación. Ahora pasamos a la seducción. Y para una organización, la capacitación es como la seducción, ¿no? La organización intenta influenciar y guiar al empleado hacia un objetivo deseado. Y entonces, además de manejar
ese riesgo de terceros, tenemos que capacitar en concientización de ciberriesgo a todo el personal. Eso suena obvio, ¿no? Suena muy obvio, pero hay muchas organizaciones que no lo hacen. Según el Instituto SANS, ellos hicieron un estudio y las organizaciones invierten en promedio $150 en protección cibernética para una laptop, pero solamente $5 en la capacitación cibernética de la persona que va a utilizar la laptop. Y la capacitación puede ser muy eficaz. Hay un puerto con quien trabajé que hizo una prueba que consistía en que enviaron a todo su personal un correo falso, pero un correo que parecía tener malware o software infectado. Y 60% del personal dio clic en el enlace. Después de un curso básico de concientización de ciberseguridad, este puerto hizo la misma prueba con el mismo correo y 20% dio clic en el enlace. Y sé que nos reímos mucho de que aún 20% dio clic en el enlace de la modelo Russell diciéndole que él es muy guapo. Pero es una mejora muy significativa, ¿no? De 60 a 20 con un solo curso de capacitación. Entonces podemos mejorar significativamente en muy poco tiempo, pero es importante que todo el personal reciba esta capacitación. Esto incluye ejecutivos, porque ellos tienen mucho acceso a mucha información y perdón, no todos son nativos digitales. Así que esa es la seducción. Ahora pasamos a la lucha, porque sí o sí llegará un momento en que todos vamos a tener que responder a un ciberincidente. Entonces, es una buena idea contar con un buen plan de respuesta a ciberincidentes. Según un estudio realizado por IBM, una violación de datos le cuesta a la organización víctima más de $4 millones. Pero las organizaciones que pueden responder a un ciberincidente de manera rápida, eficaz, pierden en promedio $1 millón menos que aquellas que no pueden responder así. Entonces es importante contar con un plan detallado, también un equipo conformado para implementar este plan y que también que lo ponga a prueba, que la organización realice simulacros para practicar cómo usar este plan para responder a un ciberincidente. Sé que toda esa información puede ser muy intensa, pero es importante considerar la ciberseguridad y el manejo de ciberriesgo. Entonces, para aquellos que aún están despiertos y no jugando en sus celulares, hacemos ese resumen y voy a ofrecer unas palabras de consuelo. Bueno, primero, hay beneficios de la digitalización portuaria sin duda, pero también hay vulnerabilidades que esta digitalización crea. Y aunque a veces nos sentimos así, no tenemos que esperar hasta que un ciberarmagedón nos convertimos en cavernícolas. Podemos manejar este riesgo. Hay directrices y pautas que nos dan orientación y ayuda a cómo empezar a abordar ese desafío. Y esto incluye organizarse a nivel profesional, a realizar un análisis inicial para entender cuáles son nuestras capacidades de manejo de ciberriesgo, nuestras capacidades actuales. Y entonces deberíamos considerar negociar y manejar el riesgo de terceros, incluyendo la ciberseguridad, nuestros acuerdos comerciales. Deberíamos seducir y requerir la capacitación en concientización de ciberseguridad para todo el personal a través de toda la organización. Y por último, deberíamos luchar. Deberíamos desarrollar un buen plan de respuesta a ciberincidentes y realizar simulacros para practicar cómo responder a uno. Bueno, este asunto es importantísimo para que la fiesta de digitalización que estemos viviendo pueda continuar. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Doy la bienvenida a las preguntas fáciles y espero con mucho gusto la conversación del panel que sigue. Así que gracias. Muchas gracias, Andrew, por tu entretenida y muy didáctica e instructiva presentación. En estos temas de ciberseguridad, el Estado de Chile, el gobierno viene trabajando con mucha fuerza en ese sentido. Hay una oficina en la misma Casa de Moneda preocupada de eso.
Y hay también varias iniciativas de cooperación, de asociación público-privada. Una de ellas es la hoja de ruta de ciberseguridad liderada por Microsoft y el Centro de Innovación de la Universidad Católica. Y otra se llama Construyendo la Ciberseguridad, liderada por el Senado, lo que me da pie para presentar al senador Kenneth Puck, nuestro siguiente expositor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. También siendo muy breve, señalar que quizás lo más importante que tenemos que comprender quienes están aquí, que son líderes, que el tema de la ciberseguridad no es un tema técnico, es un tema económico que afecta a las empresas, afecta a las personas, es un tema social, porque dentro de la ciberseguridad está incluso las campañas de desinformación en línea que pueden destruir la reputación de empresas o personas, y es un problema político, porque hoy habitamos un nuevo dominio, el ciberespacio. Por lo tanto, toda nuestra legislación que está hecha para personas y papeles tiene que cambiar para poder permitirle a esas personas poder trabajar, poder tener una vida digna en el ciberespacio. Ese es el concepto detrás de la nueva arquitectura de ciberseguridad nacional, que va desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Y esto es los datos. Los datos de ustedes son el alma de ustedes en el ciberespacio. Y cuando se habla de proteger los derechos humanos de las personas, es primero proteger esos datos, pero también proteger cosas que son esenciales para la democracia, como la libertad de expresión. La libertad de expresión, que la tenemos garantizada en el ciberespacio, es un derecho humano, de humanos, no de máquinas o inteligencias artificiales, porque hoy no sabemos con quiénes estamos conversando. Todo está ocurriendo muy rápido. Años atrás la inteligencia artificial y especialmente los modelos de lenguaje generativo no estaban. Hoy GPT-4 o GPT-5, lo que venga, nos está demostrando que pueden ocurrir cosas que no pensaban que podían ocurrir. Los deepfakes, videos de personas reales, hablando de materias que no son las de ellas, porque fueron suplantadas en una realidad. El robo de identidad digital, esencial. Porque si queremos tener cadenas logísticas robustas, necesitamos de interoperabilidad. Y la interoperabilidad, para entenderla no técnicamente, es la que da certeza jurídica a todos los actos digitales. Certeza jurídica que no es repudiable, no se necesita el tercero confiable. Y actos digitales del Estado, de las personas naturales y también todas las empresas y dispositivos que se conecten a la red. Esa interoperabilidad se tiene que basar sobre tecnologías que hoy pueden ser o blockchain o incluso las redes neuronales que ya se hablaron. Todos los sistemas de ledger distribuido dan mucho más robustez. Y todas estas tecnologías emergentes que nacen de, por ejemplo, Internet y criptografía, eso es blockchain, o inteligencia artificial que ya está en todos lados, tiene que ser regulada. Ese es el trabajo que tenemos en el Parlamento. ¿Qué estamos haciendo? Y con esto solamente para terminar, estamos haciendo un marco, voy a saltarme, en donde ustedes puedan ver en una casa toda la construcción digital del país. Lo primero, la protección de los datos personales. Para eso hemos ido construyendo diferentes leyes. Un techo que es el Mes Nacional de la Ciberseguridad, cuando nuestro expositor nos hablaba de tenemos que hacer entrenamientos. Bueno, la ley dice que todos los meses de octubre tenemos que hacer ejercicios y ojalá ejercicios nacionales de ciberseguridad para prepararnos para enfrentar esta amenaza que es una amenaza real. Estamos persiguiendo el ciberdelito a través del mundo, adherimos a Budapest y también tenemos una nueva ley de delitos informáticos publicada el año pasado. Y esa ley nos pone a la altura de los 68 países más importantes del mundo en los que estamos en convenio. Está en segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados, ya pasó ahora al Senado, la nueva ley de datos personales que crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Y estamos trabajando para obtener la gobernanza ciberseguridad. También, Cámara de Diputados, ya en su segundo trámite legislativo, una ley que este día miércoles de la próxima semana comienza su discusión de indicaciones. Y finalmente, algo bien importante que está abajo a la derecha, la necesidad de una ley de gobernanza de interoperabilidad. Sin esa ley es imposible tener certeza jurídica en los actos digitales. Y se tiene que partir con una
una base técnica, y este es el modelo de 4 capas europeo con el cual queremos hacer nuestra ley, donde tengamos sistemas de confianza digital, como por ejemplo X-Road, una plataforma usada por los estados de Finlandia y Estonia, en donde los datos van encriptados, van seguros, tienen trazabilidad e integridad de la información. La información se entrega una sola vez, nunca más se vuelve a usar. Y esto da una cadena de custodia. Ya les hablé de los estados que están las diferentes leyes, básicamente eso es para mostrar de que ha ido avanzando. Y quiero terminar solo con esta imagen, que es el Sistema Nacional propuesto. Van a ver la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, esperamos tenerla este año. Los dos del medio es la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad, protección de datos, ciberseguridad. Y finalmente, no nos olvidemos de la parte de conocimiento, la inversión en las personas. La ciberseguridad es algo que cada país debe construir. Por eso, cuando se habló del libro Construyendo la ciberseguridad en Chile, yo los quiero invitar a leerlo, lo pueden descargar desde la Biblioteca del Congreso, y a invitarlos a ser parte del Foro Nacional de Ciberseguridad, que se va a lanzar este año en el mes de octubre, el día lunes 2 de octubre, también como en inauguración del mes y dando inicio a todas las actividades. Yo quiero agradecerles muchas gracias este tiempo y desearles lo mejor para hoy. Nuestros dos presentadores y al panel que nos acompaña esta mañana, aquí en el Can Sujan de la Universidad Diego Portales, a Juan Eduardo Figueroa, gerente general de la Cámara de Honora de Chile, a Alejandra Arriaza, directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, con quien vamos a partir porque se tiene que retirar, y Claudia Santa Ana, arquitecto de seguridad para Chile de Microsoft. Alejandra, voy a ser franco con todos, yo les mandé la pregunta que quería hacerles antes, así que no la voy a repetir, solamente voy a decir... Bien, primero saludar a todos y todas. ¿Ya? La verdad es que en el marco de la conversación de lo que es los desafíos digitales y principalmente lo que tiene que ver con seguridad y ciberseguridad, es importante el llamado que se hace en un inicio. ¿Cuáles son los desafíos? Como Servicio Nacional de Aduana, ¿ya? Y no solo como Servicio Nacional de Aduanas, como servicio público, estamos en el marco de establecer un compromiso que tiene que integrar a todos los actores público-privados. El Servicio Nacional de Aduana hoy día tiene desafíos por sí solo. Por un lado, consolidar y avanzar en lo que es la estrategia de digitalización de nuestros servicios, que implica desde un trabajo en capas, ¿cierto? Nosotros tenemos un desafío de establecer que nuestra capa de comercio exterior, que hoy día quizás las tramitaciones de comercio exterior son 100% electrónicas, tienen que conversar con la logística en la carga, que significa el movimiento físico en las mismas, porque el Servicio Nacional de Aduana debe intervenir el tráfico de comercio internacional para asegurar que las mercancías que ingresan y que salen del país cumplen dos cosas. Primero, pagan los derechos e impuestos que corresponden, y segundo, aváncela nomás, no hay ningún problema, la presentación. Y segundo, cumplen con toda la normativa de ingreso o de salida de nuestro país. ¿Ya? Entonces, en ese marco, ya aduana en este trabajo digital y también de seguridad y también de ciberseguridad le corresponden varios desafíos en paralelo. Primero, esa transformación digital que permita tener trazabilidad de la carga. ¿Ya? Si pueden avanzar la presentación, por favor, solamente para graficar la que sigue. Una más, por favor. Me voy a ir directo a la parte física. Si nosotros miramos que la cadena logística de suministro hoy día considera ya una serie de actores públicos y privados en esa cadena, en nuestro país y en otros países, con primeras millas, últimas millas, con distintos operadores, donde aduana dice, en el marco del comercio exterior, es decir, de la frontera, donde las mercancías físicamente cruzan nuestra frontera y aduana le compete desarrollar las autorizaciones de ingreso de salida
considerando, ¿cierto?, el que las mercancías cumplan con toda la normativa de nuestro país, que incluye todo, o sea, mercancías lícitas, mercancías de ilícito comercio. Por lo tanto, la aduana tiene que saber cuándo detener una mercancía, cuándo retener una mercancía, o cuándo dejarla pasar una mercancía, o cuándo están pagados bien los derechos de impuestos. Entonces, para eso, si yo tengo una cadena que es de este tamaño, con esta cantidad de actores, tanto públicos como privados, ya solamente en los públicos hasta 18 instituciones distintas pueden intervenir en una cadena de una mercancía de comercio exterior. ¿Ya? Tengo que tener un esfuerzo para primero conocer la cadena logística. El conocimiento es control. Si yo tengo los sistemas bajo control, tengo conocimiento de lo que pasa. Si yo tengo conocimiento de lo que pasa en esta cadena, puedo desarrollar una fiscalización eficiente, eficaz y oportuna que me permita a la vez detener la carga que debo detener en el punto que debo detenerla, ¿ya? Y también asegurar la facilitación de la carga que cumple con toda la normativa de nuestro país. Por lo tanto, el primer desafío es varias cosas juntas: sistemas de trazabilidad y sistemas de interoperabilidad en su conjunto. Es decir, que nos permitan conocer, manejar la cadena logística. ¿Ya? Y uno dice, hoy no ha inventado nada, no hay ninguna invención de rueda hasta ahí. El desafío es hacerlo funcionar, porque yo hoy día, como servicio público, solo, o en conjunto los servicios públicos, o solo los privados, no somos dueños completos de esta cadena. Yo como aduana regulo a recintos de depósito, a los puertos no los regulo solamente en la medida que manejan carga o que además coexisten con las zonas primarias. Regulo como también auxiliar en la función pública a los agentes de aduana. A los freight forwarders pertenecen en la medida que hacen tramitaciones de aduana. Las operaciones comerciales no. ¿Ya? Los extraportuarios en la medida que son recintos de depósito. Aduanero, en carga que está en proceso de importarse o exportarse. Aquella que ya está ingresada legalmente al país o entregada ya a su operador, aún así la almacenen en el mismo recinto, no está bajo jurisdicción aduanera, solo que está en zona primaria. No estoy dueño de los transportistas que hacen la primera y la última milla, tampoco de las navieras, pero sí tienen obligación de entregarme los manifiestos. Entonces, como ven, el primer desafío no es tan fácil como uno piensa. ¿Ya? Y segundo, si no soy dueño de esa cadena, tampoco la regulo. Por lo tanto, si hay 100 navieras, 500 navieras, 600 navieras en el mundo y cada una desarrolla su propio sistema, tengo 600 sistemas distintos con los cuales conversar. Por lo tanto, la primera desafío es cómo interopero cuando tengo 10.000 sistemas distintos. Hay 74 puertos en el país, 74 PSS de logística, solamente con los puertos. ¿Ya? Hay 10 empresas portuarias bajo la ley de puertos, ¿cierto?, como autoridad. Con esas podré llegar a un estándar. ¿Ya? Tengo 111 puntos de control a nivel nacional con los cuales debiera conversar yo en esta interoperabilidad. ¿Ya? Imagínense si le sumo la cantidad de freight forwarder, de courier, la empresa postal que tiene 60.000 envíos diarios. Entonces, el desafío es no menor, porque todos operan distinto. Cada uno tiene la libertad en nuestro país de tener su modelo de datos, ¿ya?, de acuerdo a sus propias necesidades, y que está muy bien. El desafío es cómo entonces interoperamos, y en eso estamos trabajando. Lo que estamos estableciendo nosotros como aduana, en el fondo, es poder establecer que tenemos una capa transaccional y una capa analítica, porque después de eso, si yo tengo todo bajo control, puedo elevar datos que transformo en información, que filtro para determinar qué fiscalizo, de qué manera, dónde lo fiscalizo, ¿ya? Porque puede ser en el punto de control, sobre todo para los tráficos ilícitos, drogas, armas, otros que dañan la salud pública, tengo que pararlo en frontera,
No puedo pararlos en otro lado, porque si pasan ese punto, ya pasaron. Ya ingresaron al país, ya produjeron el daño. Sin embargo, otro tipo de delito o otro tipo de infracciones, otro tipo de ilícito, como la evasión tributaria u otros, los puedo perseguir después. Por eso aduana tiene facultades para investigar o cursar infracciones u otros hasta 3 años después. Y 5 años si hay dolo. ¿Ya? Hoy. Por supuesto, si se dan las condiciones. Entonces, yo necesito esta capa transaccional con la mayor cantidad posible de información perteneciente a la cadena logística para después analizar. ¿Ya? Sobre eso, por supuesto, con interoperabilidad, o sea, no son sistemas por separado, debieran interoperar. ¿Ya? La cadena logística funciona transaccionalmente e interoperadamente en lo físico. El desafío ahora es cómo conecto los sistemas para que eso sea más fluido. Y hemos estado avanzando, por supuesto, con operadores por separado. Ahora, entonces, viene el gran desafío de las ventanillas únicas, que es todos estos sistemas que interoperan, los requiero en un ambiente de ventanilla única. Solo la de ventanilla única de comercio exterior ya me soluciona una parte. Solo la de marítima, la BUMAR, soluciona otra parte. Yo debo ahora entonces poder, y los PCS, por supuesto, solucionan otra parte. Entonces, lo que yo debo poder ahora, entonces, después de que tenga solucionadas todas estas, que hoy día tenemos, ¿cierto?, CISEX con algún grado de desarrollo, BUMAR que estaría en desarrollo, los PCS con distintos grados de desarrollo en los distintos procesos portuarios de nuestro país. Entonces, ahora, ¿cómo las hago conversar entre ellas? ¿Ya? Para encontrar la relación y poder tener cadenas aseguradas y mucho más fluidas. Y por último, sobre eso, tengo que aplicar lo que hablábamos recién, la seguridad y la ciberseguridad. ¿Ya? No todo es tecnológico. Aquí coexisten el mundo físico de los datos, la información y la carga con el mundo, por supuesto, tecnológico y transaccional tecnológico, sobre lo cual tenemos información sensible por una parte, tenemos toda la base de comercio exterior del país. Por ley, artículo 1 de nuestra ley orgánica, establece que es aduana la que emite y debe emitir la estadística de comercio exterior. Ustedes se imaginan que ahí están todos los negocios internacionales, todos los datos sensibles de información, ¿ya?, de sus negocios, de sus datos de empresa, de datos personales, porque cualquiera puede ser importador, persona natural o jurídica, ¿ya? Entonces, tengo que aplicarle la seguridad de los datos. Pero por otro lado, tengo que aplicar seguridad no solo entonces en lo que yo manejo, sino también en lo que yo hago. Si alguien maneja qué perfiles de selección tengo yo para hacer la fiscalización y me vulneran la base de datos, que es la analítica, para mí me vulneran todo mi sistema de selectividad y de fiscalización. Por lo tanto, la ciberseguridad, en el caso de aduana, el desafío no es solo por los datos personales que yo tengo a resguardo, que es nuestra responsabilidad establecer, sino que también el desafío es por parte de la información que necesitamos para la fiscalización y la selección que hacemos. Eso significa un desafío no menor, porque es parte de la seguridad país, ¿ya? Si bien no somos órgano de la seguridad, somos un servicio fiscalizador que aseguramos el comercio exterior, que pague los derechos e impuestos y que cumpla todas las normas del país, pero la ciberseguridad atenta entonces, o debemos asegurar con ella, tanto la seguridad de los datos como la seguridad de nuestro sistema de gestión de riesgos y fiscalización para los procedimientos relevantes respecto del tráfico ilícito y del tráfico de ilícito comercio. Entonces quería comentarle en las diferentes líneas que estamos trabajando. Muchas gracias. Yo agradezco que me hayan permitido hablar primero, porque de verdad, por una agenda de último minuto, tengo que retirarme, pero agradezco mucho la conversación. Creo que la única forma de hacer y de dar estas conversaciones con una muy buena utilidad es hacerlo en una conversación público-privada con todos los antecedentes que tenemos a la mesa. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí.
Ahora sí me voy a permitir compartir con ustedes la pregunta que ya compartí con nuestro distinguido panel, que tiene que ver con un concepto aristotélico del justo medio, que también aplica, por supuesto, al comercio exterior y a la cadena de suministro, donde las variables oscilan entre la facilitación y el control. ¿Cómo buscamos ese equilibrio? Andrew lo manifestó ya en su presentación de los riesgos que hay ahí. Hay que tener algún tipo de cobertura de riesgo, hay que tener una matriz de riesgo clara, pero quiero que sean ustedes los que están en la orilla, como se dice en el mundo marítimo portuario, quienes den respuesta a esta pregunta. ¿Partimos contigo o las damas primero? Dale tú. ¿Aló? Ahí sí. Un poco en cómo encontrábamos y cómo lograba este equilibrio. Voy a tratar de engancharme con la presentación que hicieron. Definitivamente la digitalización es en el fondo un habilitador de negocio, ya sea económico, de sustentabilidad o etcétera, que nosotros tenemos que poner en la balanza contra los riesgos que me va a incorporar, ¿no? Contra estas vulnerabilidades que va a incorporar. O sea, si yo estoy digitalizando de alguna manera un proceso, es importante que dentro de ese proceso de digitalización yo entienda cuáles son los riesgos que voy a estar incorporando, ¿no? Cuáles son las vulnerabilidades que voy a tener los sistemas, los sistemas que voy a estar conectando. Y eso hoy día, desde Microsoft, no necesariamente vemos qué pasa en las empresas. O sea, nos enfrentamos a proyectos de digitalización, muchos proyectos de inteligencia artificial, que no necesariamente tienen este check de vulnerabilidades de ciberseguridad. No está muchas veces el área de ciberseguridad involucrada, no hay un protocolo claro de cuáles son las regulaciones que le voy a pedir a mis proveedores. Entonces, ese es como el primer llamado a encontrar el equilibrio. El área de ciberseguridad tiene que ser parte de estos análisis de transformación digital que vamos a hacer en los procesos. Ahora, ¿qué es lo difícil y qué es lo que vemos también hoy día? Que ese proceso de alguna manera ya ocurrió. Y que hoy día en las empresas hay una superficie expuesta de cosas que en su momento no se validaron. Y tenemos un montón de dispositivos, si pensamos, conectados nosotros a Internet. Dispositivos que facilitan la operación, dispositivos que desde una impresora, o sea, cualquier dispositivo que yo tenga, que estoy de alguna manera conectando a la nube o conectando a Internet, es un dispositivo por el cual hay un acceso a mi sistema. Y esos dispositivos, para que se hagan una idea, que ya existen en la empresa, cuando nosotros los analizamos desde Microsoft, el 32% de estos dispositivos, el usuario y password es admin. O sea, y si no hay como... Pero el 32% de los dispositivos, que son un punto de entrada, en el fondo, a mi sistema interno, tienen una contraseña débil, que es lo primero que necesito, como decían en la charla al principio, para poder ingresar al sistema. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un montón de dispositivos conectados y con un área de ciberseguridad que tiene un presupuesto muy escaso y que tiene que salir a resolver estas vulnerabilidades que ya existen. Ahora, la buena noticia es que en el fondo son vulnerabilidades conocidas. O sea, nosotros vemos que el 32% tiene admin y además vemos que el 37% no está parchado, o sea, no tiene actualizaciones. Están expuestos frente a vulnerabilidades conocidas que ya fueron detectadas. Entonces yo creo que esas son como los primeros 3 tips como para mantener el equilibrio en el fondo. En los proyectos nuevos, realizar este análisis, incorporar al área de ciberseguridad desde el principio, entender cuál es el nivel de ciberseguridad de mis proveedores, cuál es el nivel de ciberseguridad del software que estoy incorporando, cuál es el nivel de ciberseguridad y de ética de la empresa a la que le estoy pidiendo una solución de inteligencia artificial, que va a estar conectándose a mis sistemas, que va a estar conectándose a esa información crítica nacional que decían que teníamos o que tenemos dentro de la empresa. Y también preocuparnos y hacer un análisis de las vulnerabilidades que ya tenemos. O sea, hay una teoría de que ya no es
cuándo, ya no es si me va a pasar o no un ciberataque, sino cuándo me va a pasar. Y ese cuándo me va a pasar, cuando ella hace la encuesta a las empresas hace 2 años ya, el 54% de las empresas ya se había enfrentado a un ataque de ransomware. Y cuando nosotros pensamos en un ataque de ransomware, más allá de los datos, nosotros, y voy a tomar un ejemplo que muchos de ustedes deben conocer, que es el de Colonial Pipeline, que fue como un hito dentro de los ataques porque fue un ataque de ciberseguridad a infraestructura crítica, a una empresa que es la encargada de transportar el combustible entre Texas y Nueva York. Y esta empresa, que le pidieron 4 millones de dólares, pagó el rescate a las horas porque no tenía la capacidad de estar sin operar. O sea, la pérdida que tenía por no poder operar era muy alta. O sea, era todo el abastecimiento de combustible, se tuvieron que parar vuelos, se tuvieron que parar un montón de transporte, pero les costó 1 semana recuperar la operación. ¿Cuál es la pérdida frente a 1 semana de poder recuperar la operación? Cuando nosotros digitalizamos, no sé, un proceso, voy a dar un ejemplo que obviamente ustedes pueden encontrar muchos más, de la grúa que apila los contenedores. ¿Qué pasa si ese proceso lo toma un ciberataque? Eso es lo que tenemos que pensar. Más allá de la información tecnológica, todo ese proceso que yo estoy automatizando, que antes había una persona, que ahora se automatiza porque trae infinitas mejoras, es un proceso que hay un sistema que lo está manejando. Y ese sistema puede ser tomado hoy día por un ciberatacante. Entonces, y eso es algo que nos puede pasar. Y eso es algo que probablemente en algún minuto nos va a pasar. Y ahí, ¿cuál es el desafío? El desafío es que tenemos que poder detectarlo, ¿no? Tengo que tener la capacidad de detectar ese comportamiento extraño que está teniendo la máquina, ese comportamiento extraño que está teniendo el software, poder detectar al atacante y poder efectivamente aislarlo y responder, ¿no? Aislarlo, sobre todo si estamos pensando en esta interoperabilidad, es fundamental. Poder contener el ataque, poder responder y poder de alguna manera seguir operando, ¿no? Y ser resiliente frente a un ciberataque. Entonces, tengo que prevenir, tengo que tener sistemas de prevención, tengo que hacer estos análisis de riesgos y vulnerabilidades, pero tengo que responder. Tengo que tener un sistema que me permita asegurar la operación frente a un ciberataque, ¿no? Y hay varias técnicas ahí ya que se van analizando más en detalle, pero como dijeron también, esto es algo que no parte desde el área de ciberseguridad. Estamos hablando de que la empresa no va a operar, entonces esto es algo que parte casi que desde el directorio. O sea, esto es uno de los primeros riesgos a los que se enfrenta hoy día el directorio de las empresas. Entonces, desde ahí tiene que existir este plan que mostraban también en la charla de este plan de ciberseguridad para poder asegurar la operación. Eso. Le voy a ceder la palabra ahora a Juan Eduardo Figueroa de la Cámara Aduanera de Chile, por favor. Gracias. Ahora sí. Ya. Es importante a nuestro modo de ver como privados que participamos los agentes de aduana al interior de la cadena logística como un ente articulador muchas veces que coordina con muchos otros actores para entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando dentro de lo que es la cadena logística. Fundamentalmente hay una frase que nunca se me ha olvidado que para mí es clave y que muchas veces se nos olvida también, que es que toda cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y aquí tenemos múltiples actores que participan desde la orilla o desde el buque, la orilla, el transporte interno, agente de aduana, servicios públicos, en fin. Como señalaba la directora nacional de aduana, que hay más de 18 actores que participan en un proceso. Entonces, es importante entender que desde la perspectiva de que la digitalización y la seguridad no es solamente un tema de pasar un proceso manual o físico a una plataforma electrónica, sino que va mucho más en la profundidad de cambiar procesos, como hemos escuchado el día de hoy también. Tenemos que entender que ese cambio en la forma de hacer las cosas pasa fundamentalmente por las personas, en términos de formar una conciencia real
de entender de que no es solamente un computador, no es solamente un teléfono celular u otra plataforma, sino que más bien es una forma de hacer las cosas de manera distinta y con una visión amplia que nos permita entender precisamente de que estamos todos relacionados y todos más integrados que antes a través de la tecnología. De manera tal de que lo que le ocurra a alguien dentro de la cadena, de una u otra forma me incide directamente a mí, y lo que yo haga también va a incidir en el resto. Por lo tanto, a mi modo de ver es importante entender desde una perspectiva cultural el capacitar adecuadamente, el cambiar la conciencia de las personas, de nosotros los usuarios, entendiendo que el proteger la información, el proteger los sistemas que nosotros estamos usando, es tan natural y tan obvio como el colocarle llave a la puerta de mi casa cuando salgo. De que si tengo documentaciones que son documentación sensible, la guardo en un cajón con llave. Todo lo tenemos naturalizado. Tenemos que pensarlo de la misma forma cuando hablamos de los sistemas. Y en ese sentido, como tú decías también, las claves, por ejemplo, que son sumamente obvias, o que ocurre mucho que se prestan la clave unos con otros, o la dejan anotada en un post-it ahí en la pantalla del computador para que no se lo olvide. Son cosas que son simples, pero que en definitiva nos expone hoy por hoy de la misma manera a que si nosotros dejamos la puerta de la casa abierta y nos vamos. Entra cualquiera, puede hacer el daño que sea. Y además expandir esa visión a entender que efectivamente no solamente me van a robar mi casa, sino que a través mío roban la casa de mi vecino. Entonces, en definitiva, es importante visualizar todo esto de una manera sistémica, concientizar y capacitar y cambiar la mentalidad, que yo creo que eso es lo que estamos un poquito al debe todavía, porque la tecnología avanza muy rápido y vamos invirtiendo en nuevas herramientas y vamos digitalizándonos y modernizando, pero la persona que está detrás de esa pantalla, de esa máquina o ese computador, va quedando atrás en cómo debe manejarlo adecuadamente y cómo debe protegerlo. Y a partir de eso yo creo que vamos a tener un cambio importante y vamos a poder controlar de mejor manera justamente las amenazas a las que estamos enfrentados hoy y que cada día es peor. Digamos, el riesgo es mucho mayor, es mucho más rápido. Eduardo, quiero darle la palabra ahora a Carol Sujan, académico de la Universidad de Ecoportales. Muchas gracias. No sé, quizás con ese micrófono. Muchas gracias. Buenos días. Entonces, bueno, primero como la respuesta corta a la pregunta, ¿no? Entre, digamos, la libertad y flexibilidad, digamos, y el control por el otro lado. La respuesta, creo, como en muchos ámbitos, está en la regulación, ¿no? Y ahí el senador ya habló, digamos, de muchos trabajos que se está realizando en Chile para regular mejor el marco legal en torno a la ciberseguridad y a las industrias críticas. Porque a la primera uno podría pensar que efectivamente uno puede dejar toda la flexibilidad a todos los actores de una comunidad portuaria para que cada uno trabaje de su forma y vea por su lado cómo lo hace. Pero dado que se trata de una industria crítica, necesitamos poder asegurar un mínimo de seguridad e interoperabilidad, porque es una industria crítica para la economía del país. Frente a un ciberataque, el PIB puede caer fácilmente un par de puntos porcentuales. Entonces, ahora, por el lado de la ingeniería, las soluciones ya están hace mucho tiempo. Porque, bueno, si uno piensa en agilizar, y efectivamente para poder competir a nivel mundial necesitamos agilizar todas las transacciones que se realizan en una comunidad portuaria. Ahí se necesita digitalizar. ¿Cuál es? Uno de los principales obstáculos frente a la digitalización es la preocupación por la confidencialidad. Pero el tema es que la tecnología, en particular, por ejemplo, de criptografía de clave pública, que da garantías de seguridad, de confidencialidad incluso mejores que al trabajar con documentos físicos, está disponible desde el inicio de los años 90. Sí, un detalle personal, anecdótico. A fines de los años 90, todavía siendo estudiante, tuve la oportunidad de trabajar part-time siendo estudiante, ¿sí? Como desarrollador en aplicaciones
que usaban la criptografía de clave pública de tal forma que un autor de un documento podía encriptarlo de tal forma que solo los destinatarios pudieran leerlo. Y con la criptografía, aunque un hacker se robe el servidor físicamente, entra a la oficina, digamos, suplantando identidad, no le va a servir de nada porque los datos están encriptados. Entonces el problema de seguridad, de riesgo a la confiabilidad, no existe. Pero bueno, digamos, eso eran los años 90 donde todavía se prestaba la crítica de que, bueno, toda esta tecnología de criptografía de clave pública está disponible para las corporaciones, es cara, ¿no? Pero bueno, en los años 2000, en particular el año 2002, entró el ejemplo de Estonia que mostró que es posible democratizar la criptografía de clave pública. ¿Sí? Entonces ahí se desarrolló un sistema de identidad digital que funciona desde entonces, ya por más de 20 años, y por sobre la identidad digital se están desarrollando diferentes servicios de firma, de aseguramiento, de diferentes transacciones, ¿sí? Pero bueno, uno podría decir, no, porque Estonia es un país pequeño, ¿no? Solo 1,3 millones. Pero ahí entra la Unión Europea, donde en el año 2014 se desarrolló un marco normativo, eIDAS, de sistemas de identidad digital en el marco de mutuo reconocimiento entre los países de la Unión, ¿no? Y a partir del año 2018, ese reconocimiento es obligatorio para todos los países, lo que significa que ya no es un pequeño mercado de 1,3 millones, sino es un mercado de más de 450 millones de habitantes, de poder adquisitivo alto, entonces claramente un mercado bien interesante. Además, ese sistema eIDAS dejó abierta la invitación a que otros países se unan, ¿sí? Entonces, ahora el primer país externo en la Unión Europea que es parte de ese sistema es Ucrania, ¿sí? Entonces, otros casi 40 millones más de habitantes. Y una ventaja muy importante, el detalle de ese sistema, con respecto a algo que se comentó acá, es el tema de las contraseñas, ¿no? Porque sí, claro, las buenas prácticas dicen cambiemos la contraseña, pero si uno necesita mantener decenas de contraseñas diferentes, es súper complicado. Mientras la respuesta de Estonia fue simplemente una tarjeta inteligente, en el sentido de que como en Chile estamos acostumbrados, cada uno tiene una cédula de identidad con nuestros datos personales que nos permite identificar. En Estonia su cédula de identidad tiene un chip que usando la criptografía, digamos, que permite identificar a la persona. Entonces, así en vez de tener que acordarse de decenas de contraseñas diferentes y cambiarlos regularmente, uno simplemente usa su cédula de identidad para identificarse. Simple, ultra seguro, ¿sí? Entonces, tecnologías de este tipo existen, ¿sí? Y con los trabajos del marco regulatorio se puede facilitar su implementación, porque efectivamente también de análisis comparados, uno de los principales agentes que pueden impulsar la transformación y buenas prácticas en ciberseguridad efectivamente son los avances en el marco normativo, en el marco regulatorio. Ahora, el último desafío que quiero comentar que nos queda efectivamente está en la educación, ¿sí? Por ejemplo, uno ve que durante la pandemia, por necesidades que se crearon de trabajar online, proliferaron las firmas electrónicas, pero bueno, las firmas electrónicas simples, que es básicamente copiar, pegar una imagen, que bueno, yo hablando desde ingeniería, como cuento un poco de la frustración, no asegura absolutamente nada de seguridad, ¿no? Como cualquier persona puede conseguirse mi firma y copiarla, pegar. Entonces, ¿por qué estamos todavía usando este tipo de técnicas que naturalmente generan desconfianza, deberían generar desconfianza? Si es que existe la criptografía de clave pública desde los años 90, que podríamos perfectamente usar con la facilidad de tener nuestra cédula de identidad como mi clave única, como eso también, bueno, que se generalizó en Chile, el uso de la clave única, pero que también tiene sus debilidades por el lado de ciberseguridad, ¿no? Entonces, yo espero que efectivamente ahora con estos trabajos en el marco regulatorio se dé un gran impulso para por fin aprovechar de los avances de ingeniería que están ahí disponibles para que mejoremos en la productividad, pero con la ciberseguridad presente también. Gracias.
Muchas gracias, Carol. Por favor, a nuestros dos panelistas, o charlistas, a pesar de que ustedes ya abordaron estos temas, una breve frase de cierre. Partamos contigo, Andrew, y después dejamos al dueño de casa. ¿Eso funciona? Bueno, los dos. Hemos hablado un poco de la regulación. Eso es algo importante, pero también creo que tenemos que considerar que esos procesos de legislación y regulación no son muy reconocidos por su velocidad. Pero la tecnología y la evolución tecnológica sí. Entonces se está considerando en varios países como parte de este marco legislativo, regulatorio, un modelo que es más o menos parecido al modelo que tenemos en Estados Unidos respecto a los derrames petroleros, que viene de hace más que 30 años con el derrame de Exxon Valdez. Y la idea es que se puede requerir que una organización cuente con seguro cibernético. Entonces, las aseguradoras van a tener el incentivo financiero para establecer los estándares. Y da más flexibilidad, ya que hay que renovar la póliza de seguro cada año. Así que da a las aseguradoras este incentivo, esta flexibilidad para actualizar los estándares. Y hay que actualizarlos cada año, porque, por ejemplo, si este centro de convenciones quiere seguro contra incendios, hay 150 años de datos históricos extensos sobre cuáles son los estándares. Hay que contar con el sistema de extinción contra incendios, hay que contar con emergencias de salida, pero al momento no sabemos exactamente cuáles son esos sistemas de extinción y salidas de emergencia en el mundo cibernético. Colaboramos con varias aseguradoras y varios brokers también, y completamente por casualidad las recomendaciones que mencioné durante mi presentación son algunos de esos estándares que el sector, la industria aseguradora está requiriendo para los puertos y los barrios interesados en el sector marítimo. Así que sugerimos que considere entonces este marco regulatorio de requerir seguro para tener esta agilidad que se requiere en este mundo tecnológico. Senador, por favor. Muchas gracias. Solo para cerrar, la seguridad puede ir de nada a la paranoia. Hay que ubicarse en algún lugar. Para ustedes que están en industrias críticas, el 94% de nuestro comercio se hace por mar, efectivamente van a ver en la legislación nueva estándares más altos y obligación de informar. Lo más importante para la comunidad es saber qué está pasando, si hay ataques o no hay ataques. Y en base a eso poder protegernos entre todos. Es imposible para uno hacerlo solo. Por lo tanto, partan primero por autorregulación y entrenándose. ¿Qué tienen que entrenar? La resiliencia, cómo enfrentar un ciberataque masivo. Hoy se habla de que algunas cosas se podrían asegurar. Bueno, ya hay empresas que dicen que ransomware no lo van a asegurar, porque es algo que es imposible sacarlo. Por lo tanto, ahí viene el primer consejo. Hagan del ransomware algo que nunca más exista. Igual cuando no se permitió que se secuestraran más los aviones, ¿se acuerdan? Los aviones los secuestraron en los años 70. Bueno, los gobiernos levantaron los niveles, las empresas también. Hoy tenemos que pasar por los sistemas de seguridad, nos demoran un poco, pero no se secuestran aeronaves. Entonces lo mismo pasa en esta industria. Tenemos que prepararnos para enfrentar cómo la vamos a superar sin financiar las actividades ilícitas. Y esto es invertir en personas. Inviertan en personas porque ellas van a ser las que van a ubicar, van a mitigar los riesgos y van a hacer que las cosas ocurran rápidamente. Y ustedes tienen que tener capacidad para poder salir de ese ciberataque. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a nuestros charlistas y panelistas. Creo que esto ha sido una muy buena conversación. Yo soy del equipo de los optimistas y estoy convencido de que esto tiene soluciones. Y aquí ustedes, como cada uno ha aportado con eventuales soluciones a estos riesgos. Y quizás quiero insistir con lo que dijiste tú, Juan Eduardo, de que los mapas sistémicos en general son tan débiles como el más débil de toda esa cadena. Y a eso tenemos que estar atentos de que vivimos en comunidad
y, como decía la María Francisca Yáñez en una de sus presentaciones, también de Microsoft, cooperación. Hay que trabajar de manera conjunta. Aquí ella habla de hipercooperación y yo quiero secundar eso. Esto requiere el concurso de todos nosotros en buscar soluciones, en protegernos y protegernos también como comunidad o como mapa sistémico. Con eso concluimos esta charla y damos las gracias y un gran aplauso a nuestros panelistas, por favor. Muchísimas gracias a cada uno y por supuesto al moderador de este panel, a Eric Petri, quien ha moderado, valga la redundancia, de manera muy excepcional esta conversación tan relevante.